convertir un lugar en una casa de oración para todas las naciones, donde día y noche se alaba y se adora al Señor. En esa dirección vamos. Y cuando hay una casa de oración, dice la promesa, y yo los recrearé en mi santo nombre. Y cuando la Biblia habla de recrear, habla de restaurar, habla de refrescar, habla de aliviar, habla de muchas cosas. Y lo interesante, como dice Jacob, decía Jacob, Dios está aquí y yo no lo sabía. A veces estamos ignorando la presencia de Dios. Y Dios decide habitar en un lugar. Cuando Dios habita en un lugar, usted puede experimentar a diario la presencia de Dios. Los ángeles de Dios que te ministran, que te hablan. El tema es que llega gente que no conoce este mover de Dios y piensa que no pasa nada. Sí, aquí está, esto es la presencia de Dios. El Espíritu Santo habita en este lugar. Y el que es espiritual puede percibir de inmediato cuando en un lugar está su presencia. Ahora, lo que nosotros deseamos es levantar un santuario para Jehová, un lugar realmente para el Dios de Jacob. Oren por esto, hermanos. Piden a Dios para que Dios nos provea, nos ayude, se pueda administrar al Señor y que las naciones vengan. Recuerden que vamos a convertirnos en una iglesia bilingüe. Eso está en los planes de Dios, ser una iglesia bilingüe. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Así que vamos a preparar a los bilingües, a preparar a la gente, a los traductores, porque todo se tiene que interpretar: la alabanza, la dirección del culto, la predicación. Quizá uno tenemos un experimento, pero sí tenemos que ir en ese enfoque y poner afuera casa de Dios bilingüe. Es su nombre. Gloria. Así que bueno, vamos por algo. Así que, hermano, está Dios aquí. Amén. Yo quiero hablar sobre Nehemías otra vez. Y hace como 2 semanas atrás, el Señor me había dado una palabra sobre Nehemías. Y yo me quedé con eso, pues. Cuando hablamos de Nehemías, hablamos de que se restauraba el altar de Jehová, pero en este caso de Nehemías se restauraba la intimidad con Dios. Se restauraban muchas cosas, se restauraba la intimidad, se restauraba la adoración, se restauraba la familia y también se restauraba el hambre por la palabra de Dios. Pero hubo una frase en el capítulo 1. Yo hubiera querido poner esto, pero bueno, ya se lo van a tener que verlo, porque se lo voy a enviar ahora al terminar del culto. Y eso me gocé tanto, porque me dio tal entendimiento que ya yo sabía la palabra y sé muchas cosas de Nehemías, del libro de Nehemías, y cuántas veces he predicado, se ha escrito hasta libros. Las historias de Nehemías dicen detalles que nunca en mi vida lo había escuchado ni lo había visto. Como Nehemías escribe, ahora le voy a mostrar unos detalles que ocurrieron. Y unos detalles bien tremendos en esa narración, que usted tiene que oírlo con mucha calma. Y si quiere leer todo el libro de Nehemías, lo pone en su casa y puede comparar la lectura con esos videos que le amplían algunas cosas. ¿Quién era Sanballat? ¿Han escuchado de Sanballat? Bueno, ustedes van a saber quién era realmente Sanballat. Siempre se Sanballat, Tobías, y no, Sanballat era un personaje que ahora a veces quiere Sanballat. Todo lo que pasa. ¿Y por qué ellos estaban en contra de Nehemías? Yo siempre pensé que era ganas de molestar de Sanballat. No, había otro orden de Sanballat. ¿Por qué tenía? ¿Y por qué Nehemías logró reconstruir el muro? Todas esas razones se las puedo mencionar ahorita, pero usted lo va a ver en el video. Pero le digo,
Si lo va a ver, véalo hoy mismo, todo. Son cortitos, son de 3-5 minutos los episodios. Pero véalo hoy, del 1 al 11. Usted va a tener respuesta a muchas cosas en su vida. Amén. Pero quiero comenzar con esta frase que encontré en el capítulo 2 de Nehemías. Cuando Nehemías intercede, si hay algo que caracteriza a Nehemías o el gobernador, porque Nehemías cuando entra a Judá, a Jerusalén, escúchenme hermano, cuando Nehemías está como copero en el rey, él recibe el informe y él siente una carga por el pueblo. Dice la Biblia que oró, ayunó, derramó sus lágrimas, confesó los pecados y hace una oración al final. En el capítulo 1, Nehemías termina con esta frase en el versículo 11, Nehemías 1:11, dice, vamos a tomar varios versículos, pero no ya, dice, te ruego, oh Jehová, que estén ahora atentos tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean regresar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. Entonces Nehemías hace una oración, dice, Señor, escucha la oración de tu siervo y de tu siervo. No solamente Nehemías oraba, también los siervos de Dios oraban. Porque tanto los que estaban en Judá como Nehemías que estaba en la capital del gobierno de Babilonia, de Artaxerxes, Nehemías recibe la información y él comienza a interceder, a orar. En otras palabras, Nehemías era un hombre de intercesión. Diga conmigo, intercesión. Y yo creo, hermano, que Panamá necesita hombres y mujeres de intercesión. Unos cuantos nada más. Panamá necesita hombres y mujeres de intercesión. No de palabrería, hombres que realmente se pongan en la brecha para interceder por el bien común de los demás. No solamente por mi necesidad, sino por la necesidad de la familia, por la necesidad de mi comunidad, por la necesidad de la iglesia, de la escuela, por la necesidad de la región de Panamá y de otras naciones. Necesitamos hombres y mujeres de intercesión. No importa qué puesto tú tengas, no importa quién tú seas, Dios nos llama a todos a ser intercesores. Ya no solamente por tu necesidad, sino porque hay otras personas que están peores que tú y que yo, que están viviendo un tormento horrible, como mis hermanos de Venezuela. Situación muy difícil, caótica. Entonces tú te metes a interceder, tú lloras por esas almas, tú lloras por esa vida, tú lloras por esa familia, tú lloras por ese país, porque Dios es el que pone la carga en ti. Cuando eres sensible a la voz de Dios, Dios pondrá una carga para que tú te pongas en la brecha y comiences a interceder. A veces Dios te levantará en la madrugada, a veces Dios te quitará el sueño, a veces te irá el sueño, pero cuando Dios te roba el sueño es porque Dios quiere que tú te pongas en la brecha para comenzar a interceder por las almas, por los niños, por los pastores que viven continuamente atacados. Que Dios les dé cobertura, que la sangre de Cristo los guarde y los proteja. Por la sangre, por tus familiares, siempre oramos por nosotros mismos, pero el intercesor es la persona que se pone entre Dios y el pueblo para interceder por un avivamiento, por una salvación, por esa familia, por esa ciudad, por esa nación, por esa iglesia. Es aquí donde se ve quiénes son los hombres y las mujeres de Dios. Y a pesar del placer que vivía Nehemías, a pesar de que estaba en una situación favorable,
que quizás ni le tendría que importar. ¿Por qué yo voy a desgastarme orando por esa gente en Judá? Allá a ellos. Pero Nehemías entendió que si Dios lo posicionó en un lugar, era con un propósito mayor. No sé si entendieron esta parte. A veces Dios te va posicionando. A veces Dios te va poniendo en un lugar de gobierno. A veces Dios te va colocando en un lugar de autoridad. Porque de ese lugar de autoridad de gobierno, Dios te va a usar para bendición del reino de Dios. Dios te va a prosperar económicamente para que seas columna económica en la iglesia. Dios te va a poner entre gente de gobierno, de autoridad, para que tú seas una influencia a favor del reino de Dios. Alguien que alabe la gloria de Dios, mi hermano. No para pasear. Los informes llegaron al oído de Nehemías y él no se quedó con los brazos cruzados. Él sintió carga, ayunó, oró y ora, Señor, te pido que me des gracia. Qué tan importante es pedirle a Dios gracia. Porque él servía como copero al rey. Y más adelante añade otra palabra, o antes dice, danos gracia y danos éxito. ¿Cuántos quieren alabar a Dios, hermano? Porque la gracia y el éxito vienen de Dios. Concede a tu siervo buen éxito y dale gracia. Si vas a orar e interceder y vas a hacer algo para Dios, Señor, dame gracia. Porque sin tu gracia nada puedo hacer. Señor, dame éxito para la obra. Si tú quieres, Señor, que yo haga eso, dame gracia y dame éxito. Y Dios te va a dar gracia y Dios te va a dar éxito para que haga lo que parece imposible para los hombres. Dios te va a dar la victoria. Alguien que alabe la gloria de Dios. Bueno, Dios quiere que levantemos un nuevo templo. Bueno, Señor, danos gracia y danos éxito también. Así que comience a orar correctamente, porque Dios te va a mandar a hacer una obra que humanamente tú no la puedes hacer. Necesitas la gracia y necesitas el éxito de Dios. Aleluya. Dice la promesa: nunca se aparte tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que haga sea prosperado y te vaya bien. En otras palabras, la obediencia trae éxito. La obediencia trae victoria. La obediencia abre puertas. Manténgase en obediencia a Dios. Y ese presenta al rey, capítulo 2. Dice que sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de ti, de él tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había, escucha eso, como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Esa frase que el rey dice: ¿por qué estás triste? Y Nehemías dice: porque nunca antes había estado triste delante del rey. Pero Nehemías, en su carácter, en su personalidad, era un hombre gentil, era un hombre amable, un hombre que cuando llegaba con una copa al rey: rey, aquí está su copa, ¿cómo está? ¿Cómo fue ese día de hoy? ¿Cómo amaneció? Gloria al Señor. Él era un hombre como que hablaba, que conversaba, era como un amigo de rey. Me explico, hermano, ¿verdad? Hay personas que son así, campechanas de la palabra, y eso le gustaba al rey. Para el chiste ahí, el rey estaba, porque los reyes tienen muchos problemas, hermano, más que lo demás. Pero el rey dice:
tú nunca has estado triste en mi presencia. Y eso a mí me pegó duro. Y me hizo enfocarme en Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios me dice, así como este rey le dijo a Nehemías, ¿por qué estás triste en mi presencia? Me dijo Dios, nadie puede estar triste delante de la presencia del Rey. ¿Me escuchó, hermano? Si alguno está triste hoy, o ha tenido tristeza en su corazón por una situación, hoy Dios te dice, ¿por qué estás triste? Porque dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia en su diestra para siempre. Y Cristo dice, hasta ahora nada me habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido en vosotros. Si hay una tristeza en tu alma, si hay una tristeza en tu corazón, dásela a Dios, porque en la presencia de Dios, Dios no quiere a nadie triste en su presencia. Alguien se alabe la gloria de Dios, mi hermano. Por eso el coro dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Oh, por eso yo canto, por eso yo alabo a mi Cristo, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Hasta esta mañana Dios quiere convertir tu tristeza en gozo. Dios quiere convertir tu tristeza en alegría. Aquí me alabe la gloria de Dios, mi hermano. Luego Nehemías dice, y dije al rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro? Porque la tristeza del alma se refleja en el rostro. Cuando el alma está triste, el rostro refleja esa tristeza. Porque no es cuestión de emociones externas, es cuando el alma se entristece. Y algo que va a hacer Dios, como dice la pastora Mary, va a ser algo bien poderoso. Ahora lo voy a mencionar qué es más adelante. Entonces, su rostro refleja tristeza. Y muchas veces ustedes conocen a sus hijos, cómo llegan, si algo les pasa, ustedes ven su rostro. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué sucedió? No pasó nada. Ustedes saben que hay algo que le pasó, porque el rostro, dice la Biblia, que la alegría hermosea el rostro. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor y gozo. Nuestro Dios es alegre en nuestro Dios. Y tu Padre Celestial no te quiere triste. Tu Padre Celestial te va a preguntar, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te está causando tristeza? Porque yo soy el gozo de toda la fortaleza. Alaban a Dios por eso, hermano.
La tristeza hoy se va de este lugar. La tristeza huye de tu casa hoy. La tristeza huye de tu alma hoy. Porque así como Dios rompió mi cadena y Dios rompió mis emociones, hoy Dios rompe cualquier situación que te haya entristecido. Y comienza a compartir. Dice, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad, versículo 3, cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y su puerta consumida por el fuego? Hay una situación que afectaba a Nehemías su trabajo. Hay una situación que estaba afectando su corazón y era la necesidad, cómo estaba Jerusalén. Por eso, hermano, hay que amar la obra de Dios. Hay que amar la iglesia, hay que amar a los niños, a los jóvenes, hay que amar el acto de Dios, hay que amar la comunión, hay que amar esto, todo eso hay que amarlo. Aunque usted esté lejos, ame la cosa de Dios, ame la presencia de Dios, ame estar en la casa de Dios, porque menos un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Pero el rey hace una pregunta importante, y esa pregunta preparado para la pregunta del rey. El rey pregunta, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Aleluya. Cristo dijo, hasta ahora nada me habéis pedido, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Yo no sé qué hace falta para que Dios te dé un gozo perpetuo. Yo no sé qué falta para que Dios traiga alegría a tu corazón. El Señor te pregunta, ¿qué cosa pides? Conteste esa pregunta. Yo la contesté. Entonces dice, me dio el rey, dice, entonces oré al Dios de los cielos y le di al rey, si le place al rey y tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá la ciudad de su fruto y padre y la reedificaré. Él responde. Ahora, Nehemías era un hombre de oración, que cuando el rey le preguntó qué cosas pide, qué cosas pides, él ora de inmediato. ¿A cuántos saben que hay que orar en la mente de inmediato? Señor, ¿qué le digo al rey? ¿Qué le puedo pedir al rey? ¿Un carro? ¿Una televisión? No. Esas cosas no las pides, esas son añadidurías. ¿Qué cosas pides? Quizás estás pidiendo algo mal. Yo te sé que yo le pedí a Dios. No le pedí riquezas, ni fama, ni nada. ¿Sé qué le pedí? Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo más y más y más y más. Porque yo quiero un derramamiento del Espíritu Santo. Como dice el pastor Abraham, la respuesta a todas nuestras oraciones es el derramamiento del Espíritu Santo. Pida un avivamiento. Pida un derramamiento del Espíritu Santo para tu vida, para tu casa, para tu comunidad, para tu familia, para tu iglesia, para tu nación. Pida un avivamiento, pida un derramamiento. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay cosas grandes, hay señales, prodigios y maravillas, hay sanidades, hay milagros creativos, toda cosa buena comienza a suceder. Alguien que alaba a Dios, hermano, se va la enfermedad, hay arrepentimiento genuino, Dios comienza a hacer cosas grandes. Por eso dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de ¿qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Gloria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria.
victoria en el nombre de Jesús. ¿La sabes? El enemigo no podrá arrebatar las almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre. Sácate de colla, porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Señor, Rey, si hay algo gracia, hazme ir a mi tierra. Le preguntó la reina: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? Comience a sacar su nota y escriba la visión. Escríbalo en un papel, Señor. Derrama tu santo. Dele los detalles. Dios le gustan los detalles. Cuando vas a pedir a Dios, pida con detalles y todo. A Dios le gusta la cosa específica. Señor, derrama tu espíritu. Para que yo lo derrame sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi iglesia, sobre esta comunidad, esos vecinos ahí endemoniados también, sobre ellos derrame sobre Panamá, porque Panamá ha llegado a un avivamiento. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué está encendido? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué está encendido? ¿Qué está encendido, encendido? ¿Qué está encendido, encendido? ¿Qué está encendido? Quiero parar. ¿Qué está encendido, encendido? ¿Qué está encendido, encendido? ¿Qué está encendido? Quiero parar. Y el rey, ¿sabe qué le dice a Nehemías? Dice: Señor, dame un salvoconducto para viajar hasta Judá, Jerusalén. Dame un salvoconducto. Dame materiales de construcción para edificar el muro. Y dame protección. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Señor, dame tu bendición. Dame recursos financieros para hacer tu obra. ¿Tú quieres eso, Señor? Eso cuesta plata, papá, cuesta millones. Pídaselo a Dios. Cuando el día el Señor vino para Bacamonte, yo le dije al Señor: Señor, si tú no me das un terreno propio, yo no abro ninguna iglesia en Bacamonte. Dice Dios: está bien, no hay problema. Voy a dar un terreno propio. ¿Cuánto terreno? 6 meses antes que se iniciara la iglesia, Dios había dado el terreno. Y 1 mes antes de comenzar la iglesia, se había ya hecho el financiamiento. El terreno se compró 1 mes antes de que comenzara la obra. La obra comenzó el 30 de agosto del 97. 1 mes antes se había pagado el terreno. Si le pides algo a Dios y lo cree, en el nombre de su Dios lo va a hacer. Y si vas a pedir algo, no pida algo para complacer tu propia necesidad o tu propia, ¿cómo se dice la palabra? Conveniencia. Pide algo que sea para extender su reino. Pide algo para el avance en la obra de Dios. Señor, prospérame, tengo un trabajo, sí, pero para yo ofrendar y diezmar y ser uno de las columnas del reino de Dios en esta iglesia. Alguien que alabe la gloria de Dios, mi hermano. Y el rey le dio todo eso. ¿Qué quieres que haga Dios por ti, hermano? Pide eso. Lo que Nehemías pidió, el rey se lo dio. El rey nos va a dar todo lo que pidamos. Ahora quiero avanzar. Gracias hasta aquí, hermano. Vamos al capítulo 4. Ahora que vean los videos, que lo voy a mandar ahorita, ustedes lo van a entender mucho mejor. Lean todo el libro de Nehemías
Y ahí quizás durante el mes sacaremos algunas otras líneas. Pero en el capítulo 4 viene esto. Versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escándalo de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? Acabarán un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fue quemada. Y estaban junto a Tobías, amonita, el cual dijo: los que edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo liberará. En capítulo 2, cuando Nehemías llega a Jerusalén, él se queda tranquilito y por 3 días no dice nada. Le doy un consejo: cuando Dios te diga que hagas algo, no lo declares, no lo digas a nadie, calladito, calladito, habla con Dios. Y lo que tú haces en tu cámara secreta, Dios lo hará en lo público. Y él se quedó calladito. Vino con autoridad gubernamental. Quiero que pertenezca esta palabra. Vino acá tengo. Vino con, protágala si quiere. Vino con autoridad gubernamental. Para establecer ¿qué cosa? El reino. No peleé con denominaciones. No peleé con iglesias. Venimos a establecer el reino de Dios. ¿Sabe qué? En el capítulo 2 se lo pasa y dice que cuando Sanballat se enteraron de que Nehemías había llegado a restaurar el muro, se enfurecieron. ¿No sé por qué se enfurecieron? Dice ¿por qué venía alguien para hacer bien a Jerusalén? Esa frase está allí en el capítulo 2. Cuando él está orando y ellos se molestan. Y piensa que Nehemías se estaba rebelando contra el rey. Y no sabía Sanballat que Nehemías no se rebelaba contra el rey. Nehemías venía respaldado por el rey. Agarren eso, hermano. Nehemías venía respaldado por el rey. ¿Quién te respalda a ti? ¿Con qué autoridad tú echas fuera demonios? Tú dices, en el nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad tú echas fuera? En el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús. Impondrán las manos de enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Pero ellos se molestaron porque alguien venía a hacer bien. Qué interesante, hermano, es que cuando tú quieres hacer bien a algo, a alguien, el enemigo se enfurece cuando tú deseas hacer bien para algo. Pero ¿sabes por qué ellos se enfurecieron? Sanballat. ¿Quién era Sanballat? Era el gobernador de Samaria. Yo siempre he leído Sanballat, pero nunca le puse el detalle quién era realmente Sanballat. ¿Quién era Tobías? Tobías era un árabe, había otro personaje más. Todos eran extranjeros y Sanballat era el gobernador de Samaria. ¿Qué era Samaria? Era la ciudad al norte de Jerusalén. Que Samaria, a pesar de que ellos también adoraban a Dios, no lo consideraban judíos puros. Porque los habitantes de Samaria era una mezcla, se usó una mezcla entre los judíos anteriores con los extranjeros babilónicos. Es como que de pronto alguien aquí, una hermana se enamora de un americano, ya no es panameña, el hijo que nace ya no es panameño 100%, hay una mezcla. Entonces, ahora si tiene ciudadanía americana, no veo por eso. Pero ellos se molestaron. ¿Por qué se molestaron con Nehemías si venía a restaurar los muros? Por esta razón.
Eso lo aprendí en el video. Porque ellos desean mantener controlado al pueblo. Como estaban los muros abiertos y había muchas brechas en el muro, los ejércitos de Samaria podían entrar y salir por esas brechas. Tanto así que el templo estaba levantado, pero no había felicidad dentro de Jerusalén. No había gozo, no había alegría. Porque tanto fue así que la gente comenzó a entrar en un estado de debilidad, de dejar las cosas de Dios. ¿Cómo es cuando tú abandonas un lugar? Tú te abandonas un lugar, tú lo abandonas y te vas. O sea, la gente comenzó a perder, hermano, el ánimo, el aliento. La gente se acostumbró a una situación de dolor, de agonía. Por eso que Sanballat, Tobías y el otro se lembraron, porque venían a desearle el bien. Dime, venía a cerrar esa brecha, a cerrar esos portillos. ¿Y qué pasa? Se molestan, porque ellos pueden entrar y salir cuando quieren. También la estrategia del enemigo es tener esas brechas abiertas para entrar y salir. O sea que el enemigo abre puertas, abre brechas en la mente, en el cuerpo, en la familia, en las iglesias, en las escuelas, en el gobierno, para destruir, para mantenerte controlado. ¿Entendieron, hermano? Para mantenerte controlado. Entonces el enemigo te quiere mantener controlado, para que tú, ¿qué? No seas libre, no seas feliz. Pero Nehemías vino a cerrar esas brechas. Yo pensaba que Sanballat era otro personaje, y Sanballat era un samaritano, y la Biblia dice que los samaritanos judíos no se iban a decir, a fe de Cristo dice que pasar por Samaria, un judío no puede pasar por Samaria. Pero Cristo pasó a la puerta de Samaria, se quedó afuera de la puerta, llegó la samaritana y Cristo le habló, porque ellos no se hablaban. Los judíos daban una vuelta larga para no pasar por Samaria, porque Samaria no eran 100% judíos. ¿Entienden esa parte, hermano? Bien. Pero entonces viene lo que estoy diciendo al principio. Nehemías era un hombre de oración. Y dice el versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado ante ti, porque se dieron contra los que edificaban. Si usted lee, yo encontré más o menos 5 declaraciones de Nehemías, no como un gobernador, porque los que gobiernan a través de decretos. Y hay cosas bien pesadas que Nehemías declaraba. Yo las noté todas. También vamos a ver en el Nuevo Testamento cosas que Nehemías declaraba. Una de ellas es esa. Ahora, Dios nos enseña esto, a no maldecir, sino a bendecir. Entonces Dios se encarga de lo demás, porque viene la justicia de Dios, que es por la fe. Dios nunca maldice a nadie. Cristo viene para bendecir. La justicia le toca a Dios. Cuando yo bendigo a alguien, si la persona no está preparada para ser bendecida, viene lo contrario. Pero nosotros lo amamos en Cristo, oramos. Pero ya cuando esto se sale de nosotros, entra en otra esfera gubernamental. Pero Nehemías nunca se venció. Nehemías mantuvo esto, hermano. Quiero ir cerrando algunas cosas. Para mí, 3 cosas tenía Nehemías: fe,
confianza y determinación. Fe, confianza y determinación. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te asignó este trabajo? ¿El hombre o Dios? Y si Dios te lo dio, Dios te va a respaldar. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay 55,000 promesas que el Señor dice en su palabra. Dios está contigo. Dios está aquí. A su nombre. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Ninguna. Y lo que con él se levante en guerra no prosperará. Porque tu confianza está en Dios. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Sabe qué dice Dios? El que a mí me pide ayuda, yo le voy a ayudar. Y Dios ayuda a los que le aman. Dios ayuda a los justos, hermano. Y que Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Bueno, voy a cerrar porque tengo todas las declaraciones de Nehemías. Una está ya le di el versículo 4, en el versículo 14 del mismo capítulo 4, dice esto: después miré y me levanté y dije a los nobles oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué Dios Nehemías? De fe, no temáis, acordaos del Señor, acordaos del Señor, grande y temible es su nombre. A veces nos olvidamos quién es nuestro Dios. A su nombre. Enfócate en Dios. Repito, no te enfoques en los zambalá de nuestras tobillas. Enfócate en Dios. Enfócate en el trono de Dios. Enfócate en el poder de Dios. Porque grande y temible es nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Él es grande y temible? Y grande y maravillosas son sus obras. Tranquilo, hermano. Cristo rompe las cadenas. Aleluya. Y dice el versículo 15, capítulo 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dios te va a dar entendimiento de las cosas. Dios te va a revelar lo que sucede en el ámbito de lo espiritual, no en lo secular y material. Las cosas ocurren porque detrás de esas cosas materiales siempre hay algo espiritual que busca el caos, la tristeza, el dolor, pero entiende lo que te dice Dios. Cuando el pueblo entendió lo que estaba pasando, dice la Biblia, y todos se volvieron al muro otra vez. ¿Entienden lo que estoy diciendo, iglesia? Vuélvanse al muro. Volvamos al muro otra vez, a seguir edificando el muro, a seguir levantando los muros de Dios, a seguir restaurando los muros de Dios. Porque miren, en nuestra vida a veces hay muros con brechas. Amén. Como dije al principio, me dejaron esas aperturas en el muro. El enemigo entraba y salía cuando le daba la gana, a su nombre. Pero hoy usted va a cerrar esa brecha, hermano. Hoy usted dice: hasta aquí llegas tú, enemigo. ¿Por qué? Porque ahora yo declaro: la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, fuera de mi casa, fuera de mi familia. Póngale límite a las cosas. Porque el consejo de Dios predomina. Se volvieron al muro.
Hermano, iglesia, volvamos a... Hay brechas personales que tienen que ser cerradas. Hay brechas en tu familia que tienen que ser cerradas. Hay brechas en tu matrimonio que tienen que ser cerradas. Hay brechas en tu vecindario que tienen que estar cerrados. El enemigo entra y sale. ¿Por qué? Porque no se ha levantado un Nehemías que diga: aquí vamos a restaurar los muros de Jehová. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a servir. Porque el final de todo, ¿sabe cuál era? Se lo voy a adelantar. El final de todo era quitarte el gozo, quitarte la alegría. Pero hay un Espíritu Santo, hay un Dios en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios? No te entretengas con los zamparados. Enfócate en el trono de Dios. Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Porque si los muros hoy de tu vida están en grietas, hoy el Señor lo va a restaurar. Y se van a restaurar esos muros. Y ya más nadie va a entrar por ahí para hacer escarnio de tu familia, para hacer escarnio de tu vida. Porque hoy la sangre de Cristo cierra toda brecha en el nombre poderoso de Jesús. Alguien está la palabra. Observen esta frase, el 19. Le dije a los nobles, de los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. En el lugar donde oyere se suene la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. 19 hijos, por favor. Ajá. Le dije a los nobles, de los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande, hermano. Amén. La obra de Dios es grande y es extensa. ¿Y cómo estamos nosotros? Apartados. No participamos, no nos conectamos, nos echamos a dormir, a ver cuentitos, a ver redes, y estamos como: ay, conexión hoy, mañana, de lunes a viernes. Y muchos no se unen todavía a estas oraciones, a los discípulos los miércoles, están viendo novelas, viendo televisión. Perdónenme, hermano, lo tengo que decir, hermano, ya de frente. Están entretenidos en muchas cosas y no se conectan ni para nada. Por eso que el enemigo a veces entra en el lugar, porque hay brechas que están abiertas en el muro de Dios. Únese. No esté apartado de la iglesia. Se necesitan obreros, servidores. Únase. No por todo el día. Hay unas horas. Únase. Hombres, mujeres, jóvenes, obreros, servidores. A partir de hoy, ya no vivamos cada uno en su propio mundo. Vamos a ser parte del reino de Dios, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Para
a Pentecostés. Él quiere conocer de Jesús. Y cuando yo a Pentecostés, había gente alabando, gente saltando, gente orando en el Espíritu Santo. Y él dijo, primero eso le dio miedo. A veces a las cosas de Dios usted le da miedo. A su nombre. Le dio miedo. Pero de pronto alguien sonó el shofar. Y él se identificó con el shofar como judío. Abrió su corazón y escuchó el mensaje. Hicieron el llamado al altar y él pasó a aceptar a Cristo. Era un doctor, una eminencia judía. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando pasó al altar? Le salió en su mano oro en líquido. Oro en líquido, como una moneda. Y eso lo borraba. Y aparecía el oro. Eso lo borraba. Luego él va a hablar con el hermano Cipro, porque eran vecinos. Y dice, sí, me pasó esto en este culto. ¿Qué es esto? Y le dio sí. Lo que pasa es que Dios te ha ungido tus manos para tener un ministerio de sanidad a favor de los niños. Porque él trabajaba en una compañía que eran los encargados de fabricarla y él se abstenía de no inyectar esa vacuna. Y él decía que él no iba a hacer eso. Y después de 30 y pico años trabajando, lo botaron porque él se resistió a eso. Quedó sin trabajo. Luego Dios lo llamó al ministerio. ¿Y por qué al judío le apareció eso? Porque usted dice, pastor, a mí ni siquiera una palomita veo. La pastora Mary cuenta sus testimonios, ¿verdad? Una sola vez aquí en Hebrón yo vi aceite en el altar. Era un altar así de baldosa blanca. ¿Te acuerdas, Abraham? No te acuerdas, tú estabas todavía ahí en el templo. Y no sé quién se acuerda aquí, era un viejo aquí, porque no un hermano como rectangular. Hermano, se llenaba el aceite. Y los manos de la iglesia en aquel tiempo no creían. Eso pasa. Sí, no creían. A pesar que vean la señal, andaban en sus maldades. Porque aunque un ángel se les aparezca, no van a creer. Porque su corazón ya está dañado. Por eso no te dejes contaminar por nadie, hermano. El que habla mal de un pastor, de alguien, aléjate de esa persona. Ustedes conmigo, hermano. Y si hablaste de mal de alguien, pídele perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer más. Fuiste llamado a bendecir. Hermano, hay personas que creen. Otros necesitan una señal para creer. Repito, hay personas que creen. Y hay personas que necesitan una señal para creer. Yo creí sin ver nada. Pero otros necesitan una señal para creer. Y el que pide señal del cielo le va a ser dado. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, tú estás aquí, muéstrame. Esto lo va a mostrar. Pero si tú crees que Él está aquí, tú no estás señal. Tú crees que Él está aquí. Tú crees que Dios está contigo. Tú crees que Dios te va a ayudar, que te va a levantar, que vamos a salir adelante, que va a haber victoria. Mire, cuando comenzaron las alabanzas, yo comencé a entrar ahí y mi estado físico, mi estado emocional y espiritual, así, comenzó a cambiar. Cuando llegué a la oficina, yo caí de rodillas, hablando en otras lenguas, y el Señor alegró mi alma, alegró mi corazón, alegró mi espíritu, porque Dios levanta al caído, lo levanta, lo restaura, porque en la presencia de Dios nadie puede estar triste. Déjame terminar pues entonces. ¿Qué tuvo el pueblo al final? Quiero que lea la historia, porque se restauran muchas cosas. Se restaura la intimidad con Dios, se restaura la adoración, se restaura el hambre por la palabra, se restaura cuando habla de la adoración en el capítulo 8, creo que aparece 9 de la fiesta del tabernáculo.
El pueblo dice que el pueblo se sintió triste cuando Esdras comenzó a leer la escritura. Dice que el pueblo comenzó a llorar. Hermano, qué poderoso cuando se predica la palabra y la gente comienza a llorar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que tú oyes la palabra y la palabra te está ministrando, te está sanando, como un río, aleluya. Y tú estás como llorando, porque la palabra es muy eficaz y es cortante como el verdadero que penetra a la conductura. A veces a la gente no hay que decirle nada más predíquele la palabra. Y la palabra se va a encargar de sanar heridas, de libertar los cautivos. La palabra tiene poder, aleluya. Volvamos a la palabra de Dios, hermano. Es que yo no he hecho muchas cosas, no tengo la palabra. Y están más contentos que otro. Este es el primer culto que van a estar más contentos que otro día. Porque es la palabra. Es la palabra. Dice, tu palabra es como más dulce que la miel, que destina de buena. La palabra de Dios te bendice, te rompe la cabeza y te discierne. Lo que tú estabas pensando hoy, el pastor está hablando de mí, el pastor me ha dicho todo lo que me está pasando. No, yo no fui esta vez, es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? La enfermedad se fue huyendo de aquí. La opresión se fue de mi corazón, de mi vida. Pero dice aquí la palabra, hermano. El 22 dice, también dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hay que estar como día sirviendo al Señor. Amén. Versículo 6. Termino con esto, porque una cosa que se va a restaurar en el pueblo se llama la alegría. Cuando el pueblo llora, oír la palabra, dice Esdras, no entristezcáis, no es día de tristeza, dice Dios, es día de alegría, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ese pueblo que vivía dentro de Jerusalén y sus muros, vivía en opresión, vivía en esclavitud, no era feliz, no había paz, había hambre y había abuso de otros que eran judíos y abusaban de sus hermanos judíos. Usted va a leer la historia. No había felicidad. Estamos aquí y a veces no hay felicidad, pero Dios va a venir a restaurar tu felicidad, porque esta historia no termina con dolor. Esta historia no termina no con tristeza ni lloro. Esta historia termina con alegría. Se restaura la alegría, se restaura el tabernáculo, se restaura la fiesta, se devuelve la justicia, se abole la usura, se quitan muchas cosas, se quita el abuso, se quitan los matrimonios mixtos, todo eso se va, hermano. Y así dice, no tiene por qué estar triste, ya no es tiempo de tristeza, ahora es tiempo de ver la gloria de Dios, hermano. Alégrense. Y Dios quiere restaurar tu ánimo. Versículo 6, póngalo. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Yo declaro ánimo del Espíritu Santo para trabajar para Dios. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? ¡Ánimo! Sopla Espíritu Santo tu ánimo. Sopla Espíritu Santo tu ánimo. Sopla Espíritu Santo tu ánimo, de la cabeza a los pies. ¿Y qué pasó con el muro, hermana Zambrano? ¿Qué pasó con el muro? Mientras que el muro de Jericó se cayó, el muro de Salem se edificó. 6:15. Ajá, gracias. Que lo encontré. Diga conmigo. Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. El 25 del mes de Elul, en 52 días.
Yo dije, Señor, ¿qué hay en este versículo? ¿Qué hay en este número? 52 días. O sea, escuchen esto, hermano. ¿Sabes cuántos años tuvo el muro derribado? 100 años derribado. El templo se había edificado. Escucha lo que voy a decir ya para terminar. El templo lo reconstruyó el primer grupo que vino con Zorobabel, con Josué sacerdote. Vino un grupo primero que fueron enviados. Ellos reconstruyeron el templo. El templo representa el lugar de la adoración. Pero escuche, hermano, puedes tener un templo para adorar, pero si los muros están grietos, el enemigo va a entrar y salir cuando quiera. Puedes sanar tu corazón, pero si afuera de ti, alrededor tuyo, hay cosas que te afectan, ¿qué hace el enemigo? Va a entrar y salir por ahí y te va a molestar a cada rato. ¿Están entendiendo lo que voy a decir? ¿Qué hay que cerrar? Hay que cerrar las brechas del muro. Porque Dios te restaura primero el corazón y luego te va a sanar las cosas que están en tu alrededor. El rechazo, el menosprecio, la culpa. Comienzas a romper tus maldiciones porque esas cosas te afectan. Aunque hoy conozcas a Cristo, hay cosas que te afectan después. Entonces, ¿qué hace Dios? Te restaura. No solamente tu templo, corazón, también restaura lo que está afuera está de ti, lo que te afecta, el ambiente, la atmósfera. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Ahora, ya hemos oído, los muros se terminaron. En el capítulo 4, escúcheme, los muros llegaron hasta la mitad. Y estaban los enemigos bravos porque estaban los muros por la mitad. Y a la hora que se pongan bravos, porque estos muros se van a construir en el nombre de Jesús. Las familias se van a restaurar. El altar personal se va a restaurar. El altar de la iglesia se va a restaurar. El fuego de Dios va a descender sobre la iglesia del Señor, porque este fuego no se puede apagar. Y vamos para un lugar más mejor que este, más grande, un centro de convenciones con playa y todo. Entonces, oh my God, ¿en qué me metí yo ahora? Así que van a dar una playa ustedes ahora, playa de Bagamonte del Sol. Allá le meto el templo. Miren, donde está Dios, usted va donde está Dios, hermano. Así que no pese la distancia. Y si no tiene carro, tranquilo, tiene problema el carro. En 52 días. Lo que no ocurrió en 100 años, escúcheme, lo que no pasó en 100 años, Dios lo va a hacer en los próximos 52 días. Ay, calor de corazón. 52 días. ¿En el mes de qué? De luz. Ahora, yo calculé mi tiempo mío, pero no calculé el tiempo de Dios. Pero sí sumé 5 más 2. Cuando tú trabajas con la numérica bíblica, tienes que sumar 5 más 2. ¿Cuánto es? 7. Ahí por ahí va la cosa. Miren lo perfecto. A los que aman a Dios, todas las cosas de Dios para el bien. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo. Anota eso ahí, hijo. Escuche. El mes de luz, ¿cuándo es de este año? Apúntalo ahí. El mes de luz de este año es desde el 14 de agosto al 11 de septiembre. ¿A todo? ¿Sí? 14 de agosto al 11 de septiembre. ¿Sí? Bien. 15 de agosto. ¿Qué es 15 de agosto? Una cosa por ahí. ¿Cuándo es la fecha del mes de luz? 14 de agosto. En ese periodo, en los próximos 52 días,
el muro se termina. Ay, yo no sé qué va a hacer Dios en los próximos 52 días, pero ahora sí sé, el muro se va a acabar, el muro se va a terminar, porque Dios comenzó, Él lo va a terminar. Y te digo algo, no soy un profeta de oficio como la pastora Meli, pero sí te digo algo. Dios, lo que comienza, Dios lo termina. Y lo que Dios comenzó en ti, se va a terminar. Filipenses 1:7 dice, y aquel que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios viene a perfeccionar su obra. Dios viene a defender su iglesia. Dios viene a dar la cara por sus hijos. Porque ahora, a contar del Señor, grande y temible es su nombre. Y todo lo que vino a atacar tu matrimonio y tu familia y a tus hijos, así dice Dios, espera algo poderoso en los próximos 52 días. Anota esa fecha, porque lo que comenzó Dios se va a terminar. Se va a terminar. Los muros serán restaurados. Tu familia será levantada. La obra sigue adelante. Se va a restaurar la adoración, el altar familiar, el hambre por la palabra. 3 cosas de Nehemías. Número 1, dejó unidad. Esta mañana Dios nos une otra vez como un cuerpo de Cristo. A su nombre. El hermano que está a tu lado no es tu enemigo, es tu hermano en Cristo. Segundo, Él viene a restaurar la unidad. Segundo, viene a restaurar la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hechuras en sus manos. Somos hijos y hijas de Dios. Aunque tú cometas errores, sigue siendo hijo de Dios. Dios te ama. No por lo que haces, sino por tu identidad. Tercero, dejó un legado. Unidad, identidad y legado. Y todo lo que hacemos nosotros aquí, no solamente para restaurar la unidad de la iglesia, no solo para restaurar la identidad de quienes somos, sino para dar un legado para la futura generación. Cuando alguien trata de dar un legado para las futuras generaciones, le va a costar. Va a haber situaciones difíciles, pero al final el muro se termina. Vamos a dar un legado. Y hay que trabajar duro, hermano, aquí por nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Involúcrese en esto. Ore cada día por la escuela, por los niños, por los profesores, por los padres de familia. Ore por los pastores, por el personal administrativo. Lo que está en el spray, cada día ore. Y si no solamente no me duda, durante el día, acuérdese, orar. Día y noche. Hagamos vigilias, más ayunos. Únese a la convocatoria del Espíritu, porque no te convoca el pastor, te convoca a Dios. Amén. Dice el coro, únete más y alabaremos al Dios del cielo. Ahí está. A Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos
al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza. Puede estar de pie.